todos los viernes, pasadita a las 11 de la mañana, llega el espacio de literatura de la mano de Alejandro Frías, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estamos? Hola Gaby, tanto tiempo que la semana pasada no pudimos salir. Exactamente. Fue la semana pasada, ¿no? Sí. Fue la semana pasada. Pero acá estamos, nos volvemos a encontrar. Por suerte, ¿cómo andan? La distancia, muy bien, la distancia es como más fuerte en plena pandemia. Sí, la distancia incluso entre horas y días. Claro. Sí, la distancia como que todo se hace física más largo. Sí, yo creo que el Big Bang no previó esto, ¿eh? Esto de cómo el tiempo se nos iba a mover. Claro, exactamente. Así que bueno, nada, acá estamos otra vez en viernes y otra vez con propuestas que hoy venimos, si bien es una columna de literatura, me tomo el atrevimiento de hablar de cine. Muy bien, me parece muy bien porque está enlazado. Está, lógicamente, ya es el leitmotiv de nuestro espacio, ¿no? Eso de que la literatura está en todos lados y en cada una de las manifestaciones humanas. Sí. Y el cine no deja de ser una de ellas, y en este caso, con una propuesta bien mendocina y de mucho interés, porque se estrena el domingo una película por uno de los canales de televisión abierta, el Canal 9, una película hecha por mendocinas. Una película hecha por mendocinas. Así que más que esperados, bueno, un lugar que a veces es complejo de llegar, ¿no? Las mujeres al cine y en distintos roles, bueno, sucede y está sucediendo. Yo creo que se mezclan varias de las cuestiones que son complejas de manifestarse de alguna manera en este estreno del domingo. Por un lado, la mujer en el cine hablando de la mujer, ¿no? Uh-huh. Porque estamos hablando de una película hecha por un colectivo, por 6 directoras. Adelantamos que la película se llama Ella también, uh-huh. y va a ser estrenada el domingo a las 24, uh-huh. o el lunes a las 0. Eso siempre produce una confusión, ¿viste? Cuando es de un día para el otro. ¿Qué día es? Claro. O sea, la gente que la quiere ver tiene que estar el domingo a las 23:55 delante del televisor. Porque empieza el domingo a las 24 o el lunes a las 0. Entonces, como te decía, se mezclan varias cosas. Por un lado, esto de la mujer en el cine, hablándose, contándose. Y por el otro lado, el tema de que nuestra televisión abierta, nuestros canales de televisión abierta, se hagan cargo de estas producciones audiovisuales que salen de la provincia, ¿no? Y ahí ya es más amplio, ya no estamos hablando solamente de una cuestión de género, de hombre o mujer, uh-huh. sino que estamos hablando de una producción multitudinaria de audiovisuales de parte de nuestros artistas y nuestras artistas y la gente que se encarga de la dirección y de la producción de este tipo de audiovisuales. Hay una cantidad enorme, basta entrar a YouTube y basta googlear un poquito y uno se da cuenta de que hay muchísimo, ¿no? Especialmente cortos, pero también hay mucho cine. Entonces que nuestros canales de televisión abierta se hagan cargo de eso, lamentablemente va a la 0, ¿no? Es decir, un horario cultural, como decía Les Luthier, en su horario claro. habitual de las 3 de la mañana. Claro. Pero bueno, es un gran adelanto, no me voy a poner a criticar el horario, pero sí es un gran adelanto que tengamos la posibilidad en Mendoza de ver cine hecho por mendocinas, uh-huh. y por los canales de Mendoza, uh-huh. ¿no? Entonces yo creo que es más que celebrable esto que va a pasar el domingo a la noche. Bien, bueno, esta producción que nos lleva, bueno, a valorar también lo que se hace acá, donde también se habla mucho en estos días, todavía mucho no se resuelve, pero nos hace pensar y tomar conciencia de nuestros trabajadores, trabajadoras de la cultura que tan olvidados y olvidadas están históricamente y que tanto cuesta, ¿no? Cada lugar y cada espacio donde se generan creaciones artísticas, bueno, que se valoren, que se compartan, que lleguen a los distintos lugares, ¿no? Es muy complejo. Es extremadamente complejo, fundamentalmente cuando sale de los centros o espacios que no son centrales, ¿no?
no quiero entrar en la disputa tradicional y típica de Buenos Aires y el resto del país, pero sí, ¿no? Nosotros vemos estrenos de manera permanente, pero que no son nuestros, digamos, ¿no? Nuestros desde la producción, desde el pensamiento y desde nuestro decir y de nuestro sentir y la expresión de nuestra gente. Entonces, yo creo que una de las cosas que nos ha dejado esta cuarentena que ya va para cuarentena doble, ¿no? Es la posibilidad de ver tanto en plataformas particulares de la gente que produce audiovisuales, como de plataformas oficiales que han invitado a subir los contenidos y demás, más allá de todas las críticas que se puedan hacer. Yo creo que una de las cosas que nos deja es que hay un cúmulo, hay una masa crítica, digamos, de producciones audiovisuales de muy buena calidad, incluso aquellas que en su mayoría han sido caseras en estos días, de muy buena calidad, que demuestran también la calidad de los artistas y de las artistas que están detrás de cada una de ellas. Entonces, bueno, esperemos que cambie, ¿no? Yo vuelvo a insistir, nunca fui muy optimista, la cuarentena no me ha convertido en un optimista para nada, pero bueno, a lo mejor es un indicio esto del estreno de ella también en Canal 9, para que empecemos a ver más contenidos nuestros en la televisión abierta. Pero si te parece, vayamos directamente a la película, a ver de qué se trata, y te cuento un poquito sobre ella. Dale. Bueno, la película, como dijimos, se llama Ella también, y es una producción conjunta de un colectivo en el que han intervenido 6 directoras. Luciana Bilotti, las voy a nombrar para que si alguno las conoce le mande un saludito, una felicitación, y para quienes no la conocen sepan de ellas. Luciana Bilotti, Damaris Rendón, Vanina Turrisi, Karina Piazza, Luisina Puebla y Maru Suárez. Estas 6 directoras han aunado su trabajo para contar 6 historias de mujeres. Historias que van y abarcan muchos temas, muchas temáticas, muchas problemáticas femeninas, como por ejemplo la de una nena de 8 años que se llama Micaela, que se encuentra atravesando su primera menstruación, ¿no? El relato que vamos a ver en la película nos la muestra viviendo su primera experiencia menstrual, y tiene 8 años. Imagínate lo que eso significa para ella, ¿no? Tanto de lo corporal, lo intelectual, como con lo social. Entonces, la problemática en que encontramos a Micaela es que justamente no quiere que nadie se entere, especialmente sus amiguitas, que está menstruando. Micaela va a tener un accidente, no un accidente tremendo, sino va a tener una caída a la pileta, y bueno, su humilde secreto, pero tan importante para ella, no va a tener más remedio que revelarse, ¿no? Después pasamos al otro extremo, al caso de Herminia, que es otra de las historias. Perdón, la historia de Micaela, de 8 años, está dirigida por Luciana Bilotti. En el caso de Herminia, de 85 años, que es esta anciana a la que nos encontramos también en la película, esa historia fue dirigida por Luisina Puebla, y plantea una de las temáticas, yo creo que más importantes de las adultas, de las mujeres adultas que viven solas, porque nos la vamos a encontrar esperando la visita de su hijo y de su nieto, y el único ser que la acompaña en su cotidianidad es un pajarito que se llama Tito. Ves que vamos fluctuando en historias muy cotidianas. Exacto. Y eso me parece que es fundamental a la hora de narrarnos, ¿no? La cotidianidad, ver cómo nos vemos, ¿no? Después está el caso de Ana, que es el corto o la intervención de Karina Piazza como directora, que cuenta la historia de esta mujer, Ana, que tiene una pareja que está en proceso de destrucción y que para colmo la acaban de despedir del trabajo, ¿no?
nos encontramos con problemáticas que son propias de la época, ¿no? Y si hablamos de pandemia, con más razón. Que la pandemia seguramente ha generado el enfrentarse a muchas problemáticas de parejas, y cuando se interviene el tema económico, fundamentalmente el laboral, bueno, no hay estructura que la resista. Después nos encontramos también con la historia de Miranda, que es el corto dirigido por Maru Suárez, que Miranda tiene el beneficio de las salidas transitorias de la cárcel. Se encarga de vender flores en esas salidas transitorias, pero tiene una problemática muchísimo más compleja aún, que es que sus hijos no la conocen, entonces ella va a tratar de aproximarse a sus hijos. Quiero detenerme en esto, ¿no? Porque quienes hemos tenido la posibilidad de alguna manera trabajar con las chicas del Borbollón, acercarnos a ellas, llevarle algún tipo de actividad, sabemos que en contextos de encierro y en situación de madres, las mujeres son quienes sufren muchísimo más. Absolutamente. Porque además, bueno, ya acá me meto en otra problemática, ¿no? Que no tiene que ver con la película, con ella también. En situaciones de encierro, el hombre es más abandonaticio, si se quiere, no sé si el término es el más adecuado, que la mujer. Entonces uno se encuentra en espacios de encierro como el Borbollón, con situaciones de mujeres que ya no son visitadas por sus parejas, claro. Mientras que en Boulogne-sur-Mer, no es el caso. Masculinas, claro, hay una exigencia y las mujeres están como sujetas a esa presencia ausente que es el hombre en contexto de encierro, ¿no? Sí, bien real, bien cotidiano este planteo de esta otra propuesta. Se me viene también Agua de las Avispas, por ejemplo, que además, otro extremo más, es además muchísimo más difícil llegar, ¿no? Claro. Bueno, el abandono es enorme. Sí, vos ves, en el caso de las cárceles masculinas, ves a las mujeres presentes con los bolsones, llevan el mantel, ¿no? Como para tratar de que sea más amigable la visita, llevan comida, la bebida, le meten los puchos, las drogas, todo, lo meten las mujeres, y en el caso de las cárceles de mujeres son a veces las mismas mujeres quienes lo resuelven, ¿no? Desde afuera, todo esto, porque los hombres desaparecen en muchos casos, ¿no? No estoy hablando de la mayoría, pero sí en muchos. Volviendo a la peli, también nos vamos a encontrar con la historia de Catalina, que es el fragmento dirigido por Vanina Turrisi, que Catalina la vamos a encontrar en el momento de su despedida de soltera, y para que sea realmente un drama tiene que estar todo mal. Lo vamos a sintetizar así, ¿sí? Para que sea una historia de interés narrativo en el cine, no está todo bien en su despedida de soltera. Y por último, la historia de Liliana, que es el fragmento que dirige Damaris Rendón, que es una madre que tiene una niña, pero además está embarazada, y tiene que recorrer muchos kilómetros para llegar al hospital, pero resulta que cuando llega al hospital, por una situación que no tiene que ver con la salud, se va a encontrar con que la espera para la atención es mucho mayor de lo que creía, ¿no? Bueno, otra situación que nos encontramos cotidianamente, que es las madres embarazadas muchas veces esperando muchísimas horas para ser atendidas. Así que bueno, reitero, ella también se llama la película, se estrena el domingo a las 24 o el lunes a las 0, voy a volver a decir esto, el domingo a las 23:58 deberían estar delante del televisor quienes quieran verla, y son 6 historias de mujeres dirigidas por 6 directoras mujeres de nuestra provincia. Bueno, muy buena propuesta, Ale. Vamos a verla, a compartirla, y bueno, qué importante que se llegue a estos espacios, a los distintos espacios, pero también a estos que muchas veces están atravesados, ¿no? Por lógicas muy hegemónicas, y bueno, es muy importante poder
que nuestro arte y nuestras artistas lleguen ahí. Y que se cuenten estas historias, ¿no? Y que se cuenten estas historias, por sobre todo. Por todos lados, no es cualquier ¿no? historia, totalmente. No, fíjate vos que las 6 historias no solamente atraviesan etariamente a la mujer, ¿no? Sino también en cuanto a lo social, al estrato social en el que se ubican, ¿no? Entonces, digamos, tenemos cruces en muchas direcciones en estas 6 historias que nos cuenta ella también. Ale, te llega una pregunta que dice, además de que es un oyente que pide algún tema de James Brown, dice, para Alejandro, si lo asimétrico de la práctica cultural no es acaso una condición de la política dominante. A ver, déjame, ¿me la repetís la pregunta? Sí, dice, ¿lo asimétrico de la práctica cultural no es acaso una condición de la política dominante? Totalmente. A ver, cualquier política dominante va a tener la necesidad de establecer asimetrías. Y cuando hablo de políticas dominantes no me refiero a un solo extremo, ¿no? No claro. Estoy hablando de cualquier política dominante. Lógicamente uno va a estar más próximo a formatos más de izquierda, si se quiere, más sociales, que formatos más de derecha y que pretendan la acumulación de contenido, ¿no? De dinero, la acumulación económica. Uno va a estar siempre más inclinado hacia un lado que otro, pero siempre hay una relación dominante desde el poder manifestado en cualquiera de sus formas, ¿no? Desde el poder político, desde el poder económico, desde el poder patriarcal, desde el poder dentro de un, se me ocurre en este momento, el poder ejercido dentro de una escuela, desde los poderes simbólicos hasta los poderes fácticos. Yo, a ver, la otra vez me llegó la recuperación de una publicidad antigua ¿de qué era? De manteca. Una publicidad de manteca, donde, permitime que recupere esta anécdota, ¿no? Sí, claro. Trato de no irme del tema. En esa publicidad, la mujer, ama de casa, dentro de su función, de su función designada, ¿no? por la sociedad, estaba preparando la comida y se queda sin manteca y la prepara con margarina. Y se la sirve al marido sentado en la punta de la mesa, se la sirve con todos los floripondios del caso, le dice, para mi amorcito, qué rico, los fideos que te sirvo, qué sé yo. El marido sentado serio se está yendo de dejarle el plato al marido, no, ella no se sirve, ella le sirve al marido y no se sienta. Y cuando se está yendo dice, bueno, no se dio cuenta de que estaban hechos con margarina y no con manteca, y la próxima escena es el flaco tirándole el plato de fideo por la cabeza. ¿Sí? Esto era una publicidad que se pasaba por la televisión argentina hace 60 años. Naturalmente, entonces, ¿no? Como si nada se pasaba, claro. Naturalmente, sí. Entonces digo, cualquier estructura de poder va a condicionar cualquier acción humana que esté sujeta a ella. Con mayor o menor presión, con mayor o menor libertad. Yo creo que ningún gobierno se puede jactar, ¿sí? de haber otorgado las libertades absolutas a todos, ¿no? Cuando vos, y fundamentalmente desde el poder político y empresarial, cuando vos manejás la guita, sabés que vas a tener súbditos, ¿no? Y esos súbditos van a ser sí o sí condicionados. Y si esos súbditos se encargan de producciones artísticas o literarias, lógicamente va a estar condicionado, ¿sí? La propaganda de los gobiernos totalitarios es el más claro ejemplo y extremo de eso, ¿sí? Nosotros vivimos en la Argentina digamos una pretendida situación opuesta a la de un gobierno totalitario, que era la década del 90, ¿no? Donde en el arte en el cine, en la televisión, en la música, se manifestó mucho de la época, ¿sí? Esa vacuidad, ese vacío de contenidos, ese
ese dejar atrás todo lo que la primavera democrática nos había traído desde el arte, la música, el cine, la literatura, dejarlo atrás y vaciarlo de contenido. Y en apariencia no era de todas maneras no era un gobierno totalitario, se entiende, el de Menem. Sí. Pero sí, las prácticas terminan siendo similares, ¿no? Claro. Porque de alguna manera quienes administran el poder económico, por lo tanto también deciden muchas veces qué se muestra como arte y qué no, también tienen una ideología y van a apuntar hacia sostener y mantener y potenciar y multiplicar esa ideología, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta de quien la hizo, no sé si fue una no nos dice el nombre, entonces no sabemos de su nombre. Respondiendo a la pregunta de la persona claro. que tan amablemente la envió, sí, las prácticas artísticas también están sujetas a los tiempos, y cuando digo los tiempos, incluyo lo político, lo económico y lo social, ¿no? No es casual que las corrientes artísticas surjan de contextos determinados, ¿no? No es casual que corrientes sucesivas como el dadaísmo, el surrealismo y el futurismo hayan surgido en la Europa del comienzo del siglo XX, ¿no? Y tampoco es casual que la generación del 47 en España haya tenido a los representantes que tuvo. Digo, yo llevo el ejemplo de la literatura, que es el espacio, ¿no?, en el que de alguna manera me especializo, pero no es casual esos nacimientos, ¿no? Como tampoco es casual el modernismo durante el siglo XIX. Entonces, esas prácticas, esos resultados que a la larga podemos ver con claridad, pero en el momento parece que son obviedades, no son más que el resultado tanto de una práctica coercitiva como de una necesidad y la existencia de una práctica anticoercitiva, ¿no? Se conjugan en cada uno de los tiempos manifestaciones propias de la sumisión político, económica y social, y manifestaciones también propias de ellas, pero antitéticas, es decir, ubicadas en la antítesis de esa sumisión. Sí, definitivamente cada manifestación artística tiene que ver con su tiempo, y en su tiempo tiene que ver con quién ejerce el poder. Exacto. Ale, bueno, buenísima ahí entonces la respuesta, y un placer como siempre. Quiero desestructurar esto porque nos fuimos al recontra carajo con un análisis más serio que no sé qué cuando queríamos hablar. No soy así, no me pongo así todo el tiempo. Bueno, pero le preguntaron y usted ahí le respondió, bueno, muy bien. Y gracias al oyente también por estar alerta y preguntando y bueno, en definitiva también me gustaría en algún momento saber si respondí la pregunta del oyente o no. Dale, ahí vamos a esperar qué nos dice. Dale. Ale, como siempre un placer, el próximo viernes nos volvemos a encontrar al aire. Por favor, que no se interrumpa. Y capaz que, mira, estamos cada vez más cerca de encontrarnos. Estamos cada vez más cerca, sí, lo presiento. Yo creo que sí, porque ese encontrarnos más cerca también va a ser el regreso de los sorteos de libros. Claro, tan esperados. Tan esperados. Seguro que sí. Ale, abrazo fuerte. Abrazo a Gaby, abrazo a toda la gente de la radio, a toda la gente que estuvo escuchando, y muchísimas gracias. Dale, será hasta la próxima. Hasta la próxima.